Artigas es presentado en la historia oficial como un integrante de la pléyade de libertadores en el periodo de la gesta del nacimiento de nuestros estados nacionales, o mal llamados nacionales, pero bueno, los estados que surgen de una gesta que empieza con la independencia de Haití en 1803 y termina con la independencia de Cuba en 1903, 100 años de gesta de independencia. Pero a veces se omite que esa gesta de la independencia está en un marco de confrontaciones sociales profundísimas entre opresores y oprimidos, y que muchas veces se olvida también de que en el bando de los independentistas también había opresores. Entonces, no podemos entender la gesta artiguista, que es una gesta colectiva de mujeres y de hombres, que Artigas de alguna manera coordina, y una gesta interprovincial de mujeres y hombres, no la podemos entender si no vemos las referencias del contexto de época en que se expresa el artiguismo. En primer lugar, es el capitalismo que está abriéndose paso en Europa, el capitalismo en Europa todavía manufacturero, con máquinas de tracción animal o de máquinas de tracción humana, tiene una avidez enorme de materias primas, porque ahora se produce y se produce y se produce. Y en las colonias sigue siendo necesario para ellos la trata esclavista. El capitalismo funciona en los grandes estados centrales de Europa Occidental. En el resto del mundo hay esclavismo en las minas, en las plantaciones, a los efectos de proveer de materia prima a un voracidad capitalismo que está naciendo en Europa. Es en ese marco que en América, la América de Artigas, la América de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se dan distintas formas de resistencia, no una sola. Por un lado están los pueblos originarios defendiendo sus territorios. Por ejemplo, en el Arauco terminaron invictos. Los pueblos originarios defendiendo sus territorios. Los afroamericanos creando espacios de libertad. En Brasil se llamaban quilombos, en Colombia se llamaban palenques de negros y marrones, que se integraban muy bien con los pueblos originarios. Por otro lado, en las misiones jesuíticas, los jesuitas jóvenes de 20, 22 años que llegaban, en un mundo agrícola y lejos del Vaticano, empezaron a generar una reflexión, una teología diferente, una teología de la liberación, que después tuvo hijos como Andresito Artigas. O sea, era otra forma de resistir, crear un colectivismo agrícola sacando gente de la esclavitud. Y en cuarto lugar estaban los únicos que tenían un proyecto de independencia, eran los masones liberales, que su concepto de libertad era libertad de comercio sobre todo, y por lo tanto estaban contra el absolutismo español. Y por otro lado, además de estas formas distintas de resistencia contra el mundo colonial, contra las grandes potencias, estaba el mundo gaucho como una especie de anomalía, porque era incontrolable. Es decir, la plantación tú la podés controlar, la mina la podés controlar, al ganado no la podés controlar a menos que haya alambrados, y no había. Por lo tanto, era una riqueza de la cual era muy fácil para los desposeídos apropiarse de ella y utilizarla. Y en ese mundo gaucho, y este es el mundo que lo fascinó a Artigas, se genera una sociedad de un colectivismo difuso, no el colectivismo estructurado del mundo agrícola, un colectivismo difuso de compartir, de negros, muchachas negras fugadas, indios, inmigrantes humildes que se unían a ese mundo, y en ese mundo multicultural, en ese mundo de la diversidad, había además contacto y comercio ilegal con los países europeos más desarrollados, a través de las grutas de Punta Ballena y fundamentalmente de las playas de Rocha. Por lo tanto, al mundo gaucho llegaban hasta artículos suntuarios. Era muy buena vida y una vida de paz, de profunda paz, en un mundo convulsionado por la esclavitud, por la trata, era un mundo de paz incontrolable. Ese es el mundo del cual Artigas se enamoró y por el cual Artigas luchó. En primer lugar, activando las redes populares de la conexión entre los pueblos. La frontera del mundo gaucho, por un lado era la frontera selvática guaraní, por otro lado la frontera cordillerana, por las pampas del sur, la frontera de los pehuenches, mapuches, que ya se habían hecho de a caballo también, un mundo de mestizaje cultural.
ese mundo de mestizaje cultural, cuando los masones empiezan a plantear la idea de la independencia, de romper las cadenas coloniales, el mundo gaucho pensó, libérense ustedes, nosotros ya somos libres. Hace más de 50 años que no le hacemos caso a la ley colonial y hacemos lo que queremos. Las familias negras se habían fugado masivamente de Montevideo en 1803, conmovidos además por la información de la revolución haitiana. Los negros estaban pensando en el continente, se comunicaban, unificaban el panteón religioso. Xangó, Yemanjá, Ogún era venerado allá en el Caribe, en las islas de Cuba y en el Río de la Plata. O sea, había una unificación ideológica en torno a un panteón, a resistencia cultural, y todo eso en el mundo gaucho se vivía libremente. Artigas entonces es un protector de ese mundo, como contrabandista y como soldado del rey. Él se activa como soldado del rey porque eran las redes multiculturales, tenían gente clave que iban poniendo, según sus posibilidades, como cura de pueblo o como capitán de las milicias de criollos. Y ahí había gente de confianza de las redes. Si esto no hubiera sido así, no podría explicarse cómo, en poquitos años, una persona que usa uniforme monárquico se transforma en protector de los pueblos libres de 7 provincias. Es decir, si no había un trabajo de red, un trabajo conspirativo de décadas. Esto es lo importante. Pero ¿qué pasa? Cuando la Revolución de Mayo de 1810, Artigas, perfil bajo. Por una sencilla razón. Al mundo gaucho, lo que pasaba en Buenos Aires le era absolutamente independiente. No pasaba eso con los indios del Cuyo, con los indios artesanos, que necesitaban a través del comercio de Buenos Aires vender sus productos en Europa y que ahora, con la libertad entendida al sistema liberal, la entrada de telas inglesas los perjudicaban. Ahí sí había una interacción que los masones no podían resolver, solo lo pudo resolver el reglamento de aduanas de Artigas, cuando grabó a todas las producciones inglesas que competían con las producciones textiles locales, pero los masones no tenían respuesta. Libertad de comercio y libertad de pensamiento, por lo tanto, todo proteccionismo es reaccionario. No tenían respuesta. En ese marco, el mundo gaucho perfil bajo, incluso Artigas es ordenado a perseguir a los rebeldes en Entre Ríos y él informa de que no encontró a nadie. En 1811 cambia la situación totalmente, llega un nuevo virrey. Pero ese virrey no puede llegar a Buenos Aires, porque Buenos Aires está teniendo sus propias autoridades. Primero la primera junta, después la junta grande. El virrey viene a Montevideo y tiene la orden de enfrentar a la díscola Buenos Aires. Para eso hay que enchalecar a los paisanos, hay que volver a esclavizar a los negros que andaban sueltos y a los hacendados de campaña decomisarle bueyes y carretas. Hasta para trasladar cañones, porque los cañones, si uno ve en el cerro de Montevideo, eran cañones de rueditas chicas, eran cañones defensivos, no eran cañones como los de Napoleón, como los que hay en las bóvedas, esos cañones grandes ruedas, se necesitaba. Entonces, ahí se genera, en la banda oriental, en campaña, lo que Artigas llamó la admirable alarma. No solo la gente desposeída, que ahora la quieren usar de carne de cañón, sino los productores de campo, no la gente con campo que vivía en Montevideo, la gente de campo, que tenía sus tierras, según la ley colonial, también están indignados. Y los quieren meter en una guerra con Buenos Aires que nadie quiere. Entonces ahí las consignas de 1811, de la rebeldía de 1811, jamás mencionan ni el concepto de independencia ni el concepto de abajo la monarquía. No. Lo que se dice es muera el tirano de Montevideo. Abajo el tirano de Montevideo. Porque era el que le quería cambiar las reglas de juego. Y una cosa maravillosa de Artigas es la sintonía que tiene con lo que la gente puede entender en cada momento. Bolívar, con 20 años, viene de Europa, proclama la independencia y los llaneros le dicen, vos sos parte de la oligarquía, ¿qué te vamos a seguir? Artigas, que ya es un hombre de la gente de campo, a pesar de su origen relativamente culta, plantea lo que la gente quiere, no vamos a ir a una guerra con Buenos Aires, y al mismo tiempo marcha secretamente a Buenos Aires a coordinar acciones. O sea, Artigas además es un gran conspirador, además de un activador de redes. Y nunca hace de la guerra su primera opción, eso es importantísimo. Él trata de hacer una estrategia donde hay que contar con los de abajo.
Eso es lo fundamental, con lo que él llama los más infelices. Desde luego, cuando derrota a los españoles en la batalla de las Piedras y toma el sitio de Montevideo, pasa lo impensable. El gobierno español de Montevideo le pide ayuda a las autoridades portuguesas de Río de Janeiro. Artigas queda dentro del fuego, se repliega, los historiadores después le van a llamar la marcha, el éxodo, ellos le llamaron la marcha, y en ese éxodo la gente está con su ropa en jirones, los hacendados de campo queman sus posesiones y sus carretas para que no las pueda usar el virrey, se van todos juntos, hermanados. Ahí el pueblo oriental, ya en Aljuí, en Entre Ríos, se baña de continentalidad, porque vienen los paraguayos, les traen hierba y telas para un pueblo que andaba en jirones. Los entrerrianos les construyen los ranchos. Vienen desfilando los indios de Andresito a ponerse las órdenes de Artigas. Los indios guaraníes, que educados por los jesuitas, aunque las jesuitas ya no estaban, no vienen en malón patriótico como los charrúas, vienen con artillería, caballería, infantería y un cura que daba misas campales, ¿no? El cura Acevedo, que decía: hijos míos, el evangelio de Jesús es muy sencillo, quien está con Artigas va al cielo, quien está con los portugueses se pudre en el infierno. Entonces, ese tipo de cosa maravillosa, multicultural, de una religiosidad en el sentido más antiguo de la palabra, ¿no? De religarse con el entorno y con nosotros mismos, va generando que el pueblo oriental, cuando vuelve a su provincia, porque se vuelven a pelear españoles y portugueses, cuando el pueblo oriental puede volver a su provincia, está bañado de continentalismo. Ahora sí, en 1813, Artigas puede plantear en las instrucciones y en la oración de abril las condiciones para una patria grande. Ahora sí Artigas está, porque ahora el pueblo lo entiende. Entonces, lo maravilloso de Artigas es cómo va generando, en función de la expectativa y de la comprensión de la gente, cómo va profundizando las consignas. 1811, 1813, 1815. Y ahí se da otro fenómeno que es muy interesante, que es la solidaridad social y la solidaridad con los desvalidos. Ya en los pueblos originarios existía eso, un concepto que para mí es lo más parecido a la seguridad social, que es el concepto de minga. Minja, dicen en los andinos, minga, decían los guaraníes, ¿no? Que es trabajar siempre por las viudas, por los desvalidos, por los niños huérfanos, concepto de minga. Es un concepto que, como tantos otros, el poder colonial desprestigió. Te voy a ayudar, se decía hasta hace pocos años. Minga te voy a ayudar, eso es cosa de indios. Entonces, el concepto de minga es un concepto muy fuerte, pero además entre los afroamericanos que crían sus territorios liberados, la protección de los desvalidos y de todos los hermanos que vienen desvalidos es una cosa fundamental. Por otro lado, el mundo campesino de los inmigrantes pobres, desde Castilla, de Aragón, vienen también con sentimiento solidario de aldea, de comunidad. Entonces hay todo un concepto que se va expresando en cómo ayudar a los más humildes. Y la forma de ayudar a los más humildes a que sean ciudadanos dignos y ciudadanas dignas es la tierra. No se puede pagar con dinero una pensión, porque la Liga Federal nunca acuñó monedas. Circulaban libras inglesas que nadie sabía a qué cambio estaban, ¿no? Cada uno lo cambiaba a piacere, patacones españoles y monedas de plata acuñadas en Potosí que venían al lomo de mula hasta el Río de la Plata. Entonces, ¿cómo se podía generar la igualdad? A partir de la tierra. La tierra era la moneda de la protección social. Por eso, en el reglamento de tierras de 1815, donde Artigas plantea que repartir la tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados, una frase que muchas veces nuestros políticos mutilan y dicen: no, como dijo Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados. La frase no es completa, la frase es repartir la tierra de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Ahí hay un concepto de justicia social, que se une a otro concepto interesantísimo, bárbaro: repartimos tierra. ¿Y a quién se la sacamos? Y entonces Artigas dice claramente: a todos los hacendados no, a los hacendados enemigos de la revolución, a los grandes latifundistas que están en Montevideo, y que Artigas define de una manera maravillosa: son malos europeos y peores americanos. Esa es la tierra disponible. ¿Y cómo se da? ¿Con qué criterio?
se le pone condiciones a la gente que recibe ese beneficio. Tiene que levantar un rancho y 3 corrales, pero lo más interesante, pensando en la seguridad social, es el artículo 7 del Reglamento de Tierras, donde dice que hay que darle prioridad a las viudas pobres con hijos. Este concepto de la solidaridad social es interesantísimo, porque Artigas no está preguntando, bueno, pero ¿qué aportes hizo en su vida esa viuda pobre con hijos? ¿Realmente le vamos a dar en función de lo que ella aportó en sus años de trabajo? No está diciendo eso. Está diciendo, si es una vida pobre con hijos, tiene prioridad. Y después dice, los americanos casados, en el mismo artículo, tienen prioridad ante los americanos solteros y estos ante cualquier extranjero. Ahí está también un concepto de patria, ¿no? No es ser oriental, le dicen los americanos casados. Entonces, ahí nosotros tenemos cómo funciona la equidad e incluso la asistencia social desde el punto de vista de un sistema en construcción. Un sistema en construcción como la Liga Federal, que es un sistema de una construcción colectiva, muchas veces los documentos artiguistas son rebasados por el entusiasmo ciudadano. En ese reglamento de tierras dice, por ejemplo, que hasta los negros libres tienen derecho a la tierra. Y el Pardo Encarnación Benítez, el caudillo artiguista de Entre Ríos, empieza a repartir tierras entre las familias de los esclavos. Es decir, la propia gente va rebasando el propio espíritu hasta donde Artigas se atreve a llegar, en el momento de mayor radicalización, va más allá del propio Artigas. Y lo maravilloso es que Artigas lo apoya. Cada paso en adelante, Artigas lo apoya. Cuando cabildantes de Montevideo dicen que el señor Benítez está repartiendo tierras y le da tierra a esclavos, que son esclavos de dignos patriotas de esta ciudad. Artigas manda una carta que dice, no encuentro pertinente esa indagación, recordad que ellos tienen lanzas que por ahora usan al servicio de todos. Entonces, es interesantísimo ese proceso que se da en torno a Artigas. Pero hay una última cosa, ¿no? que a mí me parece muy importante, y es que Artigas no es una especie de genio en un mundo de bárbaros. Artigas es una persona que coordina un movimiento de gran creatividad donde todos hacen su aporte. Porque si no hubiera estado, por ejemplo, el negro Ancina, un hombre que había viajado por toda América del Sur y además como marinero esclavo hasta que obtuvo su libertad y después se hizo capitán del batallón de Pardos Libertos de Montevideo Colonial. Si no hubiera estado Ancina, a Artigas le hubiera sido muy complicado los nexos con el mundo afrocontinental, que fue vital. Por algo dice la canción, ve a los indios formar el escuadrón y a preguntar los morenos el corazón. En términos del siglo XXI diríamos que Ancina era el asesor del Estado Mayor para asuntos de negritud. Si no hubiera estado Andresito Artigas, todo el mundo misionero que estaba viviendo una experiencia extraordinaria a través de una relectura del Evangelio, no se hubieran integrado a la Liga Federal. Y si no estuviera el mundo gaucho del litoral argentino, la banda oriental no hubiera podido resistir su proyecto. Pero además ahí hay mujeres extraordinarias que participaron en la gesta y que la historia oficial borró. La China María Viará, la de Cielitos, que sale de la alta sociedad montevideana, se pasa al campamento artiguista y canta Cielitos en el primer sitio de Montevideo y después muere combatiendo. Juana Bautista, una india ranquel que viene de Argentina a sumarse al movimiento artiguista. Melchora Cuenca, que la historia la recuerda por su historia de amor con Artigas, pero era tremenda lancera paraguaya y una mujer respetadísima por su actitud en el combate y por la generosidad con la gente. Y así podríamos seguir, las lanceras negras como Soledad Cruz. Hay todo un mundo donde también las mujeres participan. Es muy gracioso porque había cacicas también en el mundo indígena. Y en el diario de viaje de Montevideo a Paysandú, dice Larrañaga cuando llega y se sorprende porque Artigas no parecía un general, usaba ropa paisana, tenía un trato muy horizontal. Claro, él hacía mucho que no veía Artigas y se lo imaginaba con entorchados de oro y franja carmesí. Y vio un hombre en atuendo paisano, igual entre los iguales. Y dice, y el excelentísimo protector nos invitó a su mesa donde compartimos
con los jefes charrúas y sus señoras que aman tiernamente al jefe. O sea, como no le puede imaginar que a charrúas jefas les da el rango de primeras damas. Pero el papel de la mujer también es importantísimo en ese mundo. Y es un mundo en construcción que terminó inconcluso. Por ejemplo, en la Escuela de la Patria de Purificación, dicen los documentos que había niños indios, negros y blancos, pero no hay niñas todavía. ¿Qué hubiera pasado si ese mundo se hubiera desarrollado con un papel cada vez más protagónico de la mujer? Podemos suponer a dónde iba, pero el problema del artiguismo de la Liga Federal, de este proyecto colectivo, es que iba un poco fuera de la tendencia general. La tendencia general de los liberales, que fueron los que primero plantearon la independencia y fueron los que después se quedaron con el poder, no era un proyecto popular. Incluso la masonería, Partido Mundial de la Burguesía, no quería un gobierno popular, en modo alguno. El concepto de ellos se basa en el concepto filosófico que había desarrollado Voltaire. Voltaire decía, si Dios fuera el Dios de los pobres, no habría pobres. Dios es el supremo arquitecto de los iluminados. Y para probar a los iluminados, Dios desparrama delante de ellos un mundo de pobreza para probar su filantropía. Entonces, el concepto de los masones al principio es apoyar el gesta artiguista, pero cuando el gesta artiguista profundiza, se radicaliza en la tierra, en la cultura popular, en una biblioteca pública, se espanta y finalmente el Cabildo de Montevideo recibe con flores a la tercera invasión portuguesa. El proyecto fue demasiado adelante y fue demasiado adelante para un proyecto donde los liberales decían, rompemos el monopolio comercial español, creamos el libre comercio y todo progresa. Justamente cuando Artigas en su reglamento de aduanas establece un impuesto altísimo a las telas inglesas, los liberales se horrorizan, este hombre está retrocediendo al monopolio comercial español. No pueden entender que este es un proteccionismo distinto, en función de apoyar las artesanías de los indios del Alto Paraná. Y bueno, y este proyecto estaba condenado a no sobrevivir, pero fue una siembra importantísima. Quizá una de las cosas más importantes para pensar hoy, ese amor por la paz, ese deseo de evitar la guerra, tiene que ver con un concepto de poder popular. Y con esto termino esto, después hagan ustedes la pregunta que quieran, pero hay un concepto muy importante. Una sola vez puede reunirse el Congreso General de la Liga Federal de los Pueblos Libres, y es en 1816 en territorio entrerriano, en Arroyo de la China, lo que se llama Concepción del Uruguay. Y Artigas le manda una carta al único gobernador indio que había, el de la provincia de Misiones, que como su nombre lo dice, eran todos indios misioneros. Y le dice a Andresito que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Es decir, la idea de democracia de Artigas no es crear partidos políticos y después conseguir votos en las aldeas, sino que cada aldea mande su delegado y que ese delegado sea removible en el mismo momento que no satisface las aspiraciones de sus electores. Y esto, que está inspirado un poco en las instrucciones del año 13, se desarrolla en el Congreso de Arroyo de la China de 1815. Bien interesante además la política de alianzas, porque cuando el Congreso de Arroyo de la China asume como regla como constitución de las Provincias Unidas de la Liga Federal las instrucciones orientales de 1813, patea el delegado de Córdoba y dice, no, promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, no. La Iglesia Católica, no solo aceptaremos la Iglesia Católica, se reúne y se decide salomónicamente que cada provincia resuelva sobre el tema de religiosidad. La mayoría de las provincias van a aceptar la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable y Córdoba, que es parte de nosotros, acepta la Iglesia Católica como iglesia oficial. Me parece maravilloso los embriones de todo lo que podemos aprender de todo esto.